Buenos días a todos. Uso el micrófono mejor, ¿verdad? Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, darle las gracias al comité organizador, al doctor Aldo, al doctor Giacomo Maginani, secretario de ASPASI, y a todos los cirujanos, pues, que no son de la provincia, bienvenidos a nuestra provincia, aquí a Chiriquí, y a los que somos de aquí, gracias por asistir, y a todo el público que nos ha hecho favor de acompañar en este congreso. Así que vamos a tratar de dar una introducción a la tiroidectomía básica, que fue el tema que se me pidió que pudiéramos ser partícipes aquí y darles pues lo que son las pautas que un cirujano general debe más o menos, en el concepto de este servidor, seguir para tener una cirugía exitosa. Desde 1920, William Halsted, uno de los médicos que inició la residencia en los Estados Unidos, dijo esta sentencia que ustedes ven ahí, que tal vez la intervención quirúrgica que mejor ejemplifica el triunfo supremo del arte del cirujano es la extirpación de la glándula tiroides en el caso del bocio. Y él estuvo en el Johns Hopkins Hospital, que fue el jefe de cirugía allí, y esta sentencia la dictó en 1920. El doctor Halsted falleció en 1922. Él formó parte de la formación del Hospital Johns Hopkins, el hospital hoy en día quizás el número 1 en los Estados Unidos, y en el tiempo que se empezó allá en 1889. Él era el cirujano, estaba el doctor Osler, el doctor Welch, el doctor Kelly y el doctor Halsted, que eran los 4 grandes en aquellos tiempos. Y el doctor Halsted lo que hizo se fue a Europa, porque en aquel tiempo Austria, Alemania, en aquel tiempo era la parte donde se hacía la mejor cirugía en aquel tiempo del mundo, y él se fue a ver a operar a Billroth y se fue a ver a operar al doctor Kocher, o Kocher, como lo conocemos, que en realidad es el padre de la cirugía tiroidea. Entonces se trajo esos principios a los Estados Unidos para tratar de aplicarlos acá en la residencia en los Estados Unidos, y es lo que más o menos ha quedado plasmado como de las pautas en las técnicas quirúrgicas. Aquí, como les menciono, la descripción de los puntos quirúrgicos claves en la cirugía tiroidea. Este es el objetivo, que ayude a conseguir intervenciones quirúrgicas seguras. La cirugía tiroidea, pienso, y quizás lo digo ya con el transcurso del tiempo que me ha tocado participar en tantas cirugías de estas, que a medida que uno más las hace, siempre aprende algo, y por algo es una de las cosas que merece una meticulosidad importante y un respeto, porque las consecuencias, si no se hacen bien, pueden ser catastróficas. Empezamos. Ahorita yo les voy a pasar básicamente, y al final tendremos unos videos para ejemplificar mejor lo que estoy diciendo acá. Empezamos con una posición del paciente, y el instrumental que es fundamental. Liberar la glándula de las áreas de sujeción, fascia, pedículos, ligamentos. Aquí no me voy a extender en la neuromonitorización del nervio laríngeo, que es un recurso hoy y en muchos lugares es rutinario su uso. Y las pruebas de función tiroidea, que no se mencionan mucho, son mandatorias, porque es catastrófico operar a un paciente con pruebas tiroideas elevadas. Puede surgir, ustedes saben, una tormenta tiroidea, o con pruebas tiroideas bajas puede haber un colapso circulatorio y el paciente fallecer por no tener una preparación adecuada durante el procedimiento. Los principios básicos de la cirugía tiroidea es esto que les digo: todas las cirugías tiroideas es delicada, y su principio básico es ser meticuloso. Los pasos están rigurosamente establecidos y hay que cumplirlo a la mayor satisfacción o a la mejor perfección posible. Y los riesgos, lógicamente, están disminuidos
proporcionalmente a la experticia que tenga el cirujano en cirugía de cuello. Lo clásico es una incisión cervical transversal que todos ustedes conocen, la mayoría de ustedes ha hecho tiroidectomías, que es la incisión clásica cervical transversa de Kocher, y la creación del colgajo superior e inferior durante la cirugía. Están los límites del plano superior del colgajo superior, que es un plano subplatismal, abajo del músculo cutáneo platisma del cuello, con el límite superior hasta el cartílago tiroideo y el límite inferior hasta la escotadura del esternón. Y posteriormente, la sección de la fascia cervical superficial exactamente en la línea media para tratar de preservar y no lesionar las venas yugulares anteriores. Apenas uno se sale del plano en la tiroidectomía, empiezan los sangrados molestos desde el principio de la operación. Aquí no hay tiempo. Uno no debe operar en tiempo, que 1 hora, que 2 horas. Aquí lo que hay que hacer es seguridad. Si se presta que una tiroidectomía usted la puede hacer en 1 hora, supongamos una lobectomía, con todas las seguridades posibles, perfecto. Si toma 2 horas, que el paciente salga bien, perfecto. Aquí no es correr y que las cosas queden mal. ¿Cuál es la técnica de algunos pasos que se usan? El uso de drenajes no es rutinario. Depende de qué tan laboriosa haya sido el procedimiento que uno haya hecho. La tiroidectomía puede ser en algunos centros como un procedimiento ambulatorio. Si uno hace una lobectomía temprano en el hospital, una lobectomía con ismectomía, por ejemplo, con una meticulosa hemostasia y un paciente que vive cerca, el paciente lo puedes mandar a la casa en la tarde. Ese en algunos centros se hace así. Pero si el paciente es un paciente que la cirugía fue complicada, fue laboriosa, uno lo deja en el hospital, ¿verdad? Y no lo egresa hasta que uno lo ve el día siguiente, como fue el postoperatorio, y ahorita hablamos de algunas de las cosas que se pueden presentar en ciertas tiroidectomías. Y esto es básico. Si el paciente presenta disfonía preoperatoria, cuando llega a su consulta y ustedes lo van a operar, siempre pidan una evaluación por el otorrino para confirmar que ese paciente antes del procedimiento ya tenía la parálisis de la cuerda vocal. Porque en los países donde hay litigio por producto de una lesión del nervio laríngeo, si uno no tiene esto como prueba, muchas veces puede quedar el cirujano involucrado que fue el que produjo la lesión cuando en muchos casos ya estaba presente. O sea que ese es el caso. Y aquí lo mencionan el BAF o el PAF, que en algunos lugares le llaman PAF, BAF, que es la biopsia con aguja fina o la punción con aguja fina, que nosotros rutinariamente en el servicio, yo en el hospital regional tengo 30 años de estar haciendo cirugía tiroidea y en Panamá trabajé 9 años, allá igual. Ningún paciente yo llevo al salón de operaciones si no tiene una biopsia con aguja fina, a excepción de los nódulos con hiperfuncionamiento, que la probabilidad de cáncer es baja. Y el BAF o el PAF lo hago yo. Yo mismo le hago a todos los pacientes. Y aquel que la muestra es insuficiente, a las 6 semanas le repetimos la prueba. Ahora está el auxilio también de las biopsias guiadas con ultrasonido para aquellas lesiones pequeñas con datos de flujo aumentado, bordes irregulares, diámetro anteroposterior que transverso alterado y antecedentes. Entonces un nódulos pequeños difícilmente palpables, entonces está el auxilio de hacer una biopsia guiada por ultrasonido para tener una mejor evidencia de qué está pasando, si es un tumor, qué tipo de tumor, etc. Ok. Una vez que hicimos los colgajos, hicimos la línea media, ¿qué sigue? Bueno, ustedes saben que los músculos pretiroideos clásicos son el esternoioideo y el esterniotiroideo. El esternoioideo es el más externo y el más íntimamente adherido a la glándula es muy delgadito, que es el esternotiroideo. Y hay una maniobra que siempre le digo a los residentes, ya que se separa allí con los separadores de Green, tenemos la digitodisección con la utilización de una torunda, una motita de algodón, que favorece la disección. Ya está hay un ángulo de
cúneo hilorín, que se llama no ángulo, sino un espacio, un área que ayuda a delimitar esta parte como procedimiento inicial para ir separando y viendo las estructuras. Aquí está, el plano de cúneo hilorín. Paso siguiente, siempre y cuando se presenten, porque a veces la mayoría de los textos quirúrgicos y técnicas quirúrgicas dice que lo primero que se debe hacer es ligar la vena tiroidea media. Muchas veces, y yo le digo con la práctica, si yo estoy operando una tiroidectomía y se me presentan los vasos tiroideos del polio inferior, de momento, eso voy a considerar ligadura de que se vaya presentando el campo. Claro, si encuentro la vena tiroidea media y los vasos tiroideos inferiores, son partes ya iniciales. ¿Por qué? Porque al seccionarlo, entonces esto favorece una tracción caudal del lóbulo para ir teniendo una parte ya de la liberación del lóbulo superior para poder ir a buscar la arteria tiroidea superior. Ok. Una vez que hemos hecho, se va a ver una protuberancia en la parte posterior, generalmente del lóbulo superior, que es el tubérculo de Zuckelkandel, que es un punto de interés que ustedes acá lo van a ver mencionado, que es una protuberancia porque es una guía para facilitar muchas veces, aunque lastimosamente el nervio laríngeo recurrente, que como la doctora ahondará después en el tema de la neuromonitorización, puede estar aquí, puede estar allá. Entonces uno tiene que pensar que generalmente es una posición frecuente que debe estar allí. Entonces, al ver ese punto de interés, el reconocimiento, y del tubérculo de Zuckelkandel, la disección de la arteria tiroidea inferior y el buen manejo de la paratiroides facilitan la localización del nervio laríngeo. O sea, cuando yo estoy operando y estoy con los residentes, le digo, aquí hay que andar con cuidado. Mira, tranquilito, que por aquí debe aparecer el nervio, que siempre es una rutina. Este servidor tiene como hacerlo siempre, buscar el nervio. No el dicho que no lo busco para no lo encuentro. Esas son cosas que no debe formar parte del cirujano. El cirujano tiene que estar seguro dónde está el nervio laríngeo en toda tiroidectomía. Esa es una protuberancia, como les dije, y está envuelto el tubérculo de Zuckelkandel en una capa fibrosa, de difícil disección. Y este tubérculo, cuando uno está haciendo una tiroidectomía total, muchas veces uno lo despega, quedan segmentos, incluso retrotraqueales, o retrofaringios, que deben ser siempre parte de cuando uno hace una tiroidectomía total. Porque muchas veces estos pacientes después van a yodo radioactivo, y si uno deja mucho segmento allí, a veces en medicina nuclear le dice, doctor Morales, usted tiene que ir a quitar porque ahí quedó mucho segmento de tiroides y hay que reoperar. Y una reoperación de tiroides, si la inicial no es fácil, las reoperaciones son más complicadas. Así que uno tiene que tratar de dejar el cuello lo más limpio posible cuando está haciendo una tiroidectomía total. Ya llegamos al pedículo superior. Estamos yendo de más o menos, si ustedes están cómo estamos empezando y haciendo la tiroidectomía. Llegamos al pedículo superior de la tiroides y el músculo cricotiroideo. Hay que identificar y se va a proceder a la ligadura del pedículo superior. La disección se puede hacer en forma individual de su rama principal, lo más cerca posible de la glándula para preservar y no lesionar el nervio laríngeo superior, que no es una rutina buscarlo, pero siempre hay que tenerlo en mente. La arteria tiroidea superior entra y a veces da como un trípode en la parte superior. Yo particularmente no me pongo la arteria superior a ligarla a esas ramitas, sino ir al tronco principal, pero lo más cerca posible de la glándula para evitar lo que estoy haciendo, porque tú cuando lo levantas, ahí tú ves el cricotiroideo, que entre el vértice y el surco y el músculo, ahí cursa el nervio laríngeo superior. O sea que el cirujano cuando está operando tiroides tiene que tener en la mente todo ese mapeo en mente, tenerlo presente. Ahí dice que el nervio laríngeo superior desciende, es lo que le decía, y su búsqueda y disección no se obliga, pero sí hay que recordarlo. Y la ligadura del pedículo superior debe ser segura, seda, clips, energías vasculares, sellados bipolares, sección ultrasónica, son generalmente buenos elementos para el sellado del pedículo superior.
que cuando se nos retrae la arteria tiroidea superior y se nos mete por ahí en una retracción en la rama de la carótida externa, es un sangrado que te inunda el campo y la cirugía se vuelve bastante estresante si pasa eso. Vamos a la arteria tiroidea inferior. Esta es una ramita del tronco tirocervical de la subclavia. Otra relación quirúrgica fundamental con el nervio laríngeo. Su delicada disección y preservación del tronco evitará la devascularización de la glándula paratiroides inferior, posterolateral a la cirugía. ¿Qué quiero decir con esto? La arteria tiroidea inferior no se debe ligar del tronco porque le comprometes la irrigación a las paratiroides. Generalmente ella cuando llega al parénquima de la glándula hace una bifurcación de una Y y uno la debe ligar allí, lo más cercano a la glándula posible. Y tener en mente que es un punto de referencia que el nervio laríngeo recurrente en el 75% de los casos pasa por encima de la arteria y en un 25% lo hace por debajo de la arteria. O sea que yo ando buscando la tiroidea, ya tengo que estar presente. No agarrar el cauterio y todo dándole quemada sin saber dónde está, porque también el nervio, no solamente por sección, sino por calor y por sobredistensión, se lesiona el nervio laríngeo. Esto es lo que le mencionaba de esto. Y esta zona de relación del nervio recurrente y la arteria tiroidea inferior está muy bien vascularizada esa área. Y un sangrado de las arteriolas del ligamento de Berry, que es el ligamento suspensorio posterior, después le voy a decir qué es, puede complicar la disección de donde uno anda buscando el nervio recurrente. Y este es un punto crítico de la disección donde se puede lesionar el nervio laríngeo. O sea que ustedes han visto que los actores principales, nervio laríngeo, y por ahí también veremos las paratiroides. Este es el nervio laríngeo inferior, nervio recurrente. En su trayecto cervical, el nervio laríngeo, cuando recurre, ¿verdad?, asciende formando en el eje laringotraqueal un ángulo de más o menos 30 grados en el lado derecho, mientras que en el izquierdo generalmente corre paralelo a la tráquea. Cuando uno está operando, sabe que el lado izquierdo va más adosadito y se mete a la laringe. En cambio, el lado derecho llega y hace un ángulo de 30 grados para entrar a la laringe. Miren este término acá. Perdón. Espérate, me pasé un poquito, quiero echar para atrás. Ahí va. Aquí voy. Ajá. Infrecuentemente es encontrar un recurrente, no recurrente. O sea que el nervio laríngeo recurrente no va a viajar abajo, no va a envolver los vasos y va a regresar. No recurre. Entra directamente a la laringe. Eso se llama un nervio laríngeo recurrente, no recurrente. A Dios gracias, la frecuencia es baja, pero existe. 1%. Si uno ve que lo busca aquí, lo busca allá abajo, en la tiroidea inferior, no está, no aparece nada. Ahí también el auxilio que la doctora le dirá ahora de la neuromonitorización. Entonces uno tiene que pensar en esta posibilidad. Cuando esté en el ligamento de Berry, con cuidado, porque ahí puede que no recurra. Se llama recurrente porque va y regresa. Y si no hace esto y se mete directo, puede ser en este 1%. Y aquí está, que se habla de recurrente, no recurrente, cuando el nervio sale del décimo par, porque viene del nervio vago. El nervio laríngeo recurrente sale del nervio vago y va directamente a la laringe, cuando no desciende al tórax ni rodea la subclavia para recurrir. Glándula paratiroides. 20% más o menos de los pacientes que se hace tiroidectomía total hacen hipoparatiroidismo, solamente por la manipulación y el manejo no adecuado, no cuidadoso. A veces, por muy cuidadoso que uno sea, tienen una irrigación muy fina, pero eso es reversible. Lo que no es reversible es cuando ustedes ya le comprometen toda la circulación a la paratiroides.
Desde que comenzamos a disecar la tiroidea, la cápsula debemos tener en mente la presencia. Pueden ser 4, 6, 12, etc. Conservar el aporte sanguíneo a las paratiroides es fundamental para su funcionamiento en el postoperatorio. Las paratiroides superiores se nutren de pequeñas ramas de las arterias tiroideas superiores. Esas tienen también suplido de las arterias tiroides superiores y también las suplen parte de la tiroide inferior por un plexo que es el plexo de Halsted, En cambio, las paratiroides inferiores generalmente se nutren solo de la arteria tiroidea inferior, por lo que es más fácil su devascularización. No así las superiores, que tienen más irrigación. Por ende, es el cuidado de la tiroidea inferior, porque cuando uno lesiona y la liga en la base, va a comprometer las paratiroides. La glándula, esto que le decía, la glándula paratiroide superior generalmente está en íntimo contacto con la parte más cefálica del tubérculo, del Zuckerkandel, y la inferior está medial generalmente al nervio laríngeo recurrente. O sea, cuando uno anda y ve una paratiroides por acá, ya tiene que estar pensando que el nervio laríngeo anda cerca. No hay que andar impunemente metiendo calor. Entonces, si hay hemorragia y sangrado y cauterizaciones a ciegas, es sumamente peligroso. Y las paratiroides también se pueden situar, se nutren también de pequeñas arteriolas que proceden del lóbulo tiroideo, que esto es obligada sección cuando uno hace la tiroidectomía. Estas no se pueden evitar. Así que hay que cuidar al máximo las paratiroides de las arterias tiroideas superior e inferior. Sabemos que las que llegan de la glándula en el transcurso de la cirugía van a ser seccionadas. Y si al finalizar la cirugía que ustedes ven, las paratiroides se tornan marrón, oscura, congestivo, ¿qué refleja esto? Que la vascularización está comprometida y hay que reimplantarlas. Yo le digo a los muchachos que agarren una paratiroides, a veces uno queda, ¿es grasa o es qué? Uno agarra agua, la pone en un recipiente, si se queda arriba es grasa, y si se va al fondo es una paratiroides. Entonces tiene uno la opción de reimplantarlas acá, en el esternocleidomastoideo, le hace unas rebanadas muy finas, las pone entre el músculo y generalmente eso puede agarrar función después. Por eso es que uno debe, y generalmente a veces hay una que es la glándula, la paratiroides comando, que es la que lleva el paso, el ritmo, como si fuese el marcapaso. Y si esa es la que se compromete, el paciente hace hipocalcemia, pero ustedes están seguros que las otras están y no se... Puede que a veces hagan una lobectomía y eismectomía y el paciente te haga una hipocalcemia. Tú sabes que las del otro lado deben estar, pero quizás del lado derecho la comando fue la que se afectó. Entonces el paciente te puede hacer un hipoparatiroidismo transitorio. Entonces tú estás tranquilo. Ya estamos en la parte cuando despegaste a la disección del polo inferior del lobo tiroideo, que generalmente el polo inferior es un procedimiento menos complicado. Hay que ser más cuidadoso en aquellos bocios con una extensión intratorácica en el mediastino anterior, que lo tenemos frecuentemente. Esos pacientes que piden una tomografía, hay que estar muchas veces, si uno no está familiarizado con la apertura del tórax, estar conversando con un cirujano torácico para que acompañe a uno, si uno no puede luxar la tiroides para excidirla a través del cuello. Hay que ser más cuidadoso en aquellos bocios, los que le decía, en el mediastino, y debemos realizar un buen sellado hemostático en los que están acá con intratorácico y que tú lo puedes luxar para evitar sangrado en una zona de más difícil acceso. Porque cuando están metidos en el tórax, si hay un sangrado tú no puedes controlar, entonces tienes que abrir el tórax. Y ya la cosa se pone un poquito más complicada. Ya liberamos el lóbulo y viene la exéresis, la remoción de la glándula. Se separa el lóbulo de la tráquea en una perfecta visualización del nervio recurrente en todo momento. Otra recomendación que yo le hago a los residentes, yo siempre opero el nódulo tiroideo afectado del lado del nódulo. Si está del lado izquierdo, yo estoy del lado izquierdo del paciente. Porque uno tiene mejor visualización del nervio laríngeo de frente. Si la lesión está del lado izquierdo y yo estoy operando de acá, de este lado, yo no tengo visión del nervio allá. Entonces yo me hago del lado de la lesión.
que es lo que aprendí de mis profesores en muchos hospitales, gracias a Dios, me ha tocado estar, ayudar, ver, porque uno para esto tiene que estar viendo, en esos banquitos en los hospitales, uno parado ahí viendo a ver qué aprende, que me tocó hacerlo muchas veces. Entonces, cuando se está separando ya bajo visión directa, se separan las fibras del ligamento de Berry o ligamento suspensorio posterior, una fina hemostasia, porque si hay un sangrado y ahí va el nervio cerquito, aquí se puede lesionar el nervio. En la cirugía tiroidea no hay que cantar victoria. Uno, ya quita el doble, ya me voy a sentar a tomar un café. No. No debemos de olvidar la posibilidad de la existencia de un lóbulo piramidal o pirámide de Lalouette, ahí se fue esto de más, que se debe disecar en su totalidad, sobre todo cuando son totales, que el paciente va a recibir yodo, para evitar tejido tiroideo remanente, y está presente la pirámide en el 50% de las veces y lo hace en el lado izquierdo, generalmente. Ya viene el cierre quirúrgico, ya estamos terminando la tiroidectomía. Tras la cirugía, se solicita, y siempre lo hacemos, aquí veo un par de residentes, hacemos ya que hayas hecho la mayor hemostasia posible, con cuidado también, cuando haces la fino, le pides al anestesiólogo, llenas el lecho quirúrgico con solución salina y le pides al anestesiólogo una maniobra de Valsalva para aumentar la presión de los vasos para ver qué sangrado se hace evidente. Y si no se hace evidente, bueno, ya veremos qué hacemos, drenaje o no drenaje. A excepción de grandes bocios con amplios defectos en el lecho quirúrgico, en las patologías endotorácicas o enfermedades de Graves-Basedow, que a veces nos toca operar esos grandes bocios con enfermedades de Graves que son grandes, no pueden recibir yodo, no hay yodo en Panamá, el paciente ya no aguanta, tiene 4 por 3, 12, 60 miligramos de tapasole para mantenerlo pseudoeutiroideo y hay que operarlo. A veces le mandamos propanolol preoperatorio, gotas de Lugol, muchas macalucias para tratar de bajar la irrigación de la glándula y nos toca operarlo, pero sabemos que hace una cirugía sangrona. Entonces, en esos casos no vamos a hacer una cirugía sin drenaje. Entonces, hay excepciones. O tienes un gran bocio, o sea, que te metí en el tórax, tú vas a dejar un drenaje. Cuando una cirugía tranquila, buena hemostasia, no dejes drenaje, tranquilo, un poquito de compresión al cuello y listo. Y esto es lo que le decía, después de la Valsalva, tras comprobarse que no hay un sangrado activo visible, se cierra la línea media y sin tensión la musculatura prelaringea. Y la piel se realiza una sutura intradérmica, si es al gusto del cirujano, con monofilamento no reabsorbible que se retira a los 10 días de la cirugía o haces un cierre tradicional. Eso es a consideración de cada cirujano. Aquí Jack nos va a hacer el favor, uno de nuestras casuísticas, un par de que yo por ahí siempre filmo es más o menos la preparación, mire la posición en la camilla y con una almohadita detrás del cuello, le pedimos al anestesiólogo generalmente que levante unos 30 grados, un antitren, una posición de Fowler, porque esto nos ayuda. Ustedes como ven esto aquí, esta cirugía no va a ser fácil. Y muchas veces cuando uno ve estas cirugías así, a veces las biopsias, los PAP nos muestran que es bocio coloide, pero con fenómenos compresivos o obstructivos, ninguna pastilla va a quitar esto. Ese paciente hay que operarlo. Y nos valemos muchas veces aquí de salida, sabemos que tenemos que hacer una maniobra de Crail, que un cirujano americano, George Crail, de las clínicas norteamericanas, de las escuelas americanas, que hizo mucha cirugía tiroidea en la Cleveland Clinic. Entonces sabemos que hay que hacer una sección alta de acá de los pretiroideos, muy alta, porque si uno la hace muy baja, hay una lesión de lanza del hipogloso. O sea que uno se tiene que ir bien arriba a hacer la sección para tener un mejor acceso a esta tiroides. Que sabemos que esa va a ser una cirugía. Normalmente una tiroidectomía puede durar 2, 3 horas, hora y media, bien hecha. A veces, hace como 1 año y medio o 2 años, operé un muchacho de Bocas del Toro de 18 años que la cirugía nos tomó 6 horas. Que era una enfermedad de Graves, sumamente bajo, un muchacho de 18 años, pero gracias a Dios todo fue bien. Jack, ¿le puedes dar 2 toquecitos para que corra el video? Por favor.
Ok, vamos a pasar el siguiente video. Es la limpieza básicamente. Puedes correr. Aquí se está haciendo el plano subplatismal. Puedes correrlo. Te ven muy cuidadosos. Ahí se ven un plano subplatismal. Eso es un caso de nosotros del hospital regional. Ahí se va haciendo la... si tú vas en el plano correcto, tú vas a ver que no hay sangrados. Podemos pasar. Aquí ya tenemos... Puedes darle 2 toquecitos. Ya. Ya me despegó toda la tiroides. Va. Aquí abajo. Por la parte anterior, firma acá, aquí está la tiroides. Aquí está la línea media, aquí está el lóbulo derecho, aquí está los pretiroideos, pero aquí se ven, así que no lo vamos a buscar, vamos a hacer la succión. Sigue firmando, después de la línea. Estamos operando con los residentes. Ahí estamos haciendo una lobectomía con ismectomía con un aspirado previo que muestra que no es enfermedad maligna, y basta con una lobectomía y ismectomía. Claro, después uno confirma las cosas con el histopatológico. Así a mí donde estabas. Abre, acá no. Uno tiene que tener siempre que está haciendo todas esas mordidas, viendo que el nervio esté, que no hayan paratiroides, todo, y que no, claro, que no vaya involucrada un cartílago traqueal, ¿no? Podemos pasarla así. Ah, perdón. Ya, yo la tengo acá, disculpa. Ok, aquí. ¿Puedes? Aquí hay uno de los residentes, Jaime está por ahí a la izquierda, que nos acompaña. Ese es lo que yo digo, la motita o la torunda, que uno se va suavecito allí, despegando. Y a veces, como se magnificó se ve mucho a veces las cabezas metidas en el campo. Vamos a pasar a la siguiente ya, por favor, para no, en aras del tiempo. Aquí estamos ya prácticamente en un lóbulo, no me acuerdo si es el mismo caso, separando el mío. Siempre yo le digo a los residentes, disección capsular. Entre uno más se pega la cápsula, menos probabilidades de lesionar algo. Y ahí la disección digital, en el plano de cuneo y lorín, entonces ya uno va con una ley y se pega bien. Para todo eso, esos son los ligamentos y sujeciones que mantienen la tiroides adherida hasta que uno ya la levanta y puede buscar las estructuras. Sí, mira, todo el lóbulo que está. Y lo bueno de esto es que son casos de uno, porque a veces uno pasa otros videos y uno aquí ya lo hace tan seguido que siempre con el mismo cuidado. A veces hay cirugías que se tornan más difíciles. Ahí estamos como que abusando un poquito del mejor disector del mundo, que le digo a los residentes que es el dedo, pero bueno. Y ya podemos, voy a la otra. Ok, aquí viene algo lo que la doctora Moreno, ahí usamos en un par de veces la neuro. Oye, ahí estamos usando doctora, el ruido que hace con... Acá todavía se va a meter acá la laringe. Y incluso aquí se puede buscar el nervio vago acá en el surco del esofágico. Que ahora después de liberar la tiroides lo buscamos. Fírmate un poquito ahí, fírmate. Ok, ya para poder. Pasamos la siguiente para él. Ok, ya hemos ido hablando, ese es el lecho quirúrgico. Muchas veces se puede usar Surgicel, a veces cuando está un poquito... llenamos de agua y le pedimos la Valsalva que yo les comentaba. Ahí ve, con el pocillo. Y debe ser agua de roca, después que él le da la maniobra de Valsalva.
Cuando uno ha buscado el nervio, cuando uno ha preservado las paratiroides, cuando uno ha sido meticuloso, yo a veces los anestesiólogos, doctor, le hago la laringoscopía. Digo, hágaselo si quiere, pero estoy tranquilo. Antes no, antes estabas viendo cuando respiraba y a ver si había estridor y quedabas tú que ya ni dormías, ¿no? Yo no uso succión, otro punto importante, porque la succión lesiona el nervio. En las tiroides mías no hay succión. A esa afuera yo no la quiero. Yo cometo una gasa, una compresa y con eso, o si no, la succión arriba de la gasa, pero no directamente porque también lesiona la irrigación de las paratiroides. La chupa y el nervio lo lesiona igual. Eso se los digo por experiencia, porque yo tengo mucho. Modestia aparte, nosotros llevamos más de 1000 tiroidectomías en mi vida quirúrgica, o sea que ya podemos hablar por uno mismo. Tanto uno ha tenido, gracias a Dios. Yo en todo lo que llevo, algunos pacientes que hemos tenido algunas lesiones quizás del nervio laríngeo superior. Yo pienso que son como unos 4 o 5 que tienen esa voz cansona en las tardes, que se les va un poco la voz, pero no, nunca problemas Ok. Y miren las conclusiones. Estas conclusiones son importantes. La cirugía de la glándula tiroides exige una meticulosidad y una disciplina extrema. Eso, para conseguir excelentes resultados. Es obligatorio conocer la estructura general de la anatomía, la de la cápsula, donde están las paratiroides, la de los ligamentos de fijación para que se suelte, su delicado sistema vascular, donde están lo que la irriga, y de las variantes anatómicas que puedes encontrar. Que el nervio, a veces hay una tiroidea IMA, que es otro que no mencioné. Puede venir de la aorta directamente y ahí te la encuentras. O puedes encontrar un nervio laríngeo recurrente, no recurrente. Y el conocimiento de las relaciones de los nervios y laríngeo superior en la técnica son fundamentales para una exéresis de una glándula sin complicaciones en el postoperatorio. Y el éxito de la cirugía es directamente proporcional al perfecto conocimiento de la anatomía quirúrgica de la glándula tiroides por el cirujano. Aquí la bibliografía, como en todo, la revisión que se hizo de muchos artículos por ahí. Recuerden esto, que lo puse en inglés porque como que es un poco más llegador, que dice que don't put your hands before your mind, como que no pongas tus manos antes que tu mente. Y esto, que es en latín, esa sentencia latina en nuestra medicina, en nuestra práctica, que es primero no hacer daño. Gracias. Persona que va a exponer el Señor.